Hola, buenos días, que tengan un bendecido lunes y un bendecido principio de semana. Y vamos a comenzar también esta semana con nuestras perlas en la palabra. Y el día de hoy quiero compartir algo que está en la palabra en Ezequiel, en el capítulo 34, versículos del 1 al 6. Pero antes recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, versículos del 1 al 6. En ese salmo la palabra nos enseña que el pastor es el proveedor de su rebaño, su dirección, su protección de los depredadores. Pero ¿y si las ovejas se alejan del pastor? ¿Qué pasaría? Pues obviamente el rebaño sería esparcido, se quedarían las ovejas sin dirección y sin protección y vagarían por los campos sin ninguna protección y serían atacados y devorados por sus depredadores. La historia del pueblo de Israel, más que ningún otro, es la manifestación de esa misma imagen, un rebaño que antes había estado junto, pero que después fue dispersado por el mundo como ovejas sin pastor, vagaron por la tierra sin nadie que les protegiera, atacados por sus depredadores, heridos y deteriorados, un pueblo que más que cualquier otro en el planeta ha vivido como un rebaño sin pastor. En la palabra en Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6, nos habla acerca de lo que pasaría cuando un rebaño se aleja de su pastor, como Israel, cuando vino el Señor Jesucristo, que no lo recibió, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces se convirtieron a partir de eso, básicamente a partir del año más o menos del año 70 en adelante hasta 1948, se convirtieron en un pueblo sin pastor, en una nación sin nación, en una nación sin territorio. Anduvieron esparcidos básicamente por toda Europa, pero a la vez de ser esparcidos también fueron perseguidos, como en España en la Edad Media, fueron posteriormente en Europa en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, no buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Este es un llamado de atención a los líderes religiosos de Israel, que deberían haber pastoreado las ovejas y las debían haber llevado al Señor, y sin embargo al rechazar al Señor obviamente ya no las dirigieron a Dios, y como consecuencia fueron dispersadas como ya mencioné, en los años 70 en adelante. En Zacarías capítulo 13 y versículo 7 también nos habla de lo que pasaría si se hiere al pastor y las ovejas son dispersadas. Y esta es una profecía relacionada con lo que sucedería con Jesús en el tiempo en el que él vino en su primera venida y con el pueblo de Israel. Dice la palabra: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esta profecía se cumplió en esa dispersión del pueblo de Israel por
por todos los países del mundo, y eso se debe a que el Mesías, su verdadero pastor, su protección, su defensa, su proveedor, su guardador, ellos mismos lo rechazaron. Y lo mismo puede pasar con nosotros los creyentes. Si vivimos sin Él, terminaremos vagando por esta vida, perdidos, desprotegidos, sin provisión, sin esperanza, llevando las señales de falta de pastor. Podemos decir que somos creyentes, pero si verdaderamente no estamos siendo pastoreados por el Señor, entonces estamos sin desprotección, y ser pastoreados por el Señor significa vivir en obediencia a Él. La palabra Jesús nos enseña en Juan capítulo 10 que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen, es decir, le obedecen, y está anunciado que parte de eso pasará con algunas gentes en los últimos tiempos. El amor de ellos se enfriará, otros se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, vendrá la apostasía, etcétera. Nos puede pasar a nosotros, pero así como está anunciado para el pueblo de Israel que ellos regresarán a su pastor en el final de los tiempos, y Él vendará su quebranto, sanará sus heridas y los cuidará como un pastor cuida su rebaño. Así también eso puede suceder con aquellos de nosotros que se hayan apartado del Señor. Es el tiempo de volver a la casa, es el tiempo de volver al Señor, es el tiempo de volver a nuestro pastor, de que verdaderamente vivamos al Señor Jesucristo, no solamente como un Salvador, sino como un Señor, como un pastor al cual sus ovejas le oyen y le siguen, le obedecen en cuanto a su palabra, que no pasa, que es eterna y que permanece para siempre. La aplicación práctica de esta revelación, de este pasaje, es que nosotros, si no estamos siguiendo al pastor, nos volvamos a Él. Los tiempos que vamos a vivir y que está viviendo el mundo son tiempos muy difíciles, son tiempos en los cuales la fe de muchos se va a enfriar, como dice la palabra, o van a apostatar, pero la solución para que nosotros no caigamos en eso es que nosotros nos mantengamos escuchando y siguiendo a nuestro pastor, que en contra de todas las presiones del mundo, las acechanzas del mundo, de todo lo que está sucediendo en el mundo, usted y yo nos reafirmemos en nuestra fe, nos paremos en la palabra de Dios y permanezcamos firmes, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para resistir todas las acechanzas del diablo y resistir también el día malo. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, hemos terminado con esta cápsula el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente en este día, y si Dios lo permite, el día de mañana volveremos con otra cápsula más. Bendiciones y un abrazo para cada uno.